Las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei ya están dando mucho que hablar. Vamos a ver ahora en el área, en una de las áreas específicas, que es turismo, con Adriana Romero, ex secretaria de Turismo de La Pampa. También es experta en cuestiones vinculadas a turismo, claro está. Y bueno, está desde el exterior, muy gentilmente nos ha atendido, está en Canadá. Adriana, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias, Gustavo, por el llamado. Bueno, ¿de qué manera impacta esto en la industria del turismo, el famoso DNU, y de qué manera puede llegar a verse afectado o favorecido? Bueno, el sector todavía está haciendo comentarios y viendo cómo van a absorber el cambio, porque es un cambio muy grande, muy importante el propuesto, ¿no? Digamos, el ya establecido. Así que lo primero es el tema de las agencias de viajes, que se ha derogado la 18829, que es la ley que regula la actividad, por considerársela, según dicen los fundamentos, que no es propicia para fomentar los negocios, para fomentar el emprendedurismo, que pone, digamos, demasiadas barreras para el ingreso a poder a poder trabajar en la industria de los viajes, como se dice. Y también, bueno, otras regulaciones, ¿no? Pero principalmente lo que más ha sorprendido e impactado es lo de las agencias de viajes. Ujú. A ver, por ejemplo, ¿por qué? Y porque la ley establecía que, digamos, tipificaba muy bien la actividad del agente de viajes y que solamente quienes obtuvieran su licencia podían dedicarse a esas actividades descritas en el artículo 1. Entonces, al estar derogada, lo que hace es abrir la puerta para que esos requisitos no existan más y tampoco existan los registros, que son los registros que eh, obligaban a los agentes de viajes, a los que pretendían ser agentes de viajes, a una serie de licencia, permiso precario, licencia provisoria, eran trámites que duraban meses. Y por otro lado existía otro registro, el registro de idóneos, que lo creó el Estado en el año 92, ya existía, pero lo recrearon en la época de Menem, y ese registro luego fue delegado a la federación, a la gremial empresaria, de manera que los profesionales técnicos o licenciados que firmaban, digamos, que se hacían responsables técnicos de agencias de viajes, tenían que abrevar en ese registro y obtener la matrícula, que en realidad era una pseudo matrícula porque era algo administrado por la gremial empresaria. Ujú. De manera que esos dos registros ya no van a existir más. Aquel que no está así en la métier, ¿no? De la cuestión, como es el caso del turismo, ¿no? Pero que obviamente es consumidor, piensa, esto me va, como pasajero, ¿no? Esto me va a beneficiar, va a bajar el precio del viaje, tanto interno como externo. Esto va a terminar redundando en el elector finalmente de mi ley que lo eligió para que haga este tipo de acciones. Bueno, justamente la Federación de Agencias de Viajes lo que ha salido a decir es que esto afecta también la seguridad del pasajero porque no va a existir ese seguro para las agencias que tenían que obtener obligatoriamente para proteger al pasajero. Pero en definitiva, ese seguro que estaba puesto para proteger al pasajero se traducía en multas que recaudaba el organismo de aplicación. Así que no era que le solucionaban el problema de incumplimiento inmediatamente al pasajero. Eso por un lado. Y también vamos a tener que tener un pasajero también más responsable, que sepa que no por buscar el mejor precio puede acudir a cualquiera, sino que, bueno, tendrá que armar su viaje de la mejor manera y con agencias de viajes confiables, con agencias de viajes que tengan algún sello de calidad. También habrá que buscar otras cuestiones que tengan que ver con defensa del consumidor y con lealtad comercial para, obviamente, seguir viendo que no haya, como es que no exista competencia desleal, etcétera. Ujú. Este sector no es un sector tan sindicalizado como, por ejemplo, pueden ser otras ramas, ¿no? Pero, digo, sindicalizado en el sentido de la manifestación violenta que se puede ejercer sobre la presión en la calle. Pero uno hace lectura de, por ejemplo, cosas que dice la CGT y lo aplica en este rubro. Entonces yo me pregunto,
¿Pueden desaparecer fuentes de trabajo como hoy ya está sosteniendo tanto la CGT, la CTA? No digo para este sector en particular, ellos hablan de los que se ven más afectados otras ramas. Mira, otras ramas no te podría decir porque no es mi especialidad, No, no, pero yo pero creo de esta que rama, digo. en el turismo, en la rama de las agencias de viajes, no creo que afecte porque al contrario, va a fomentar el emprendedurismo, va a permitir que pequeños prestadores puedan combinar servicios, que eso es por ejemplo, te pongo el ejemplo de alguna provincia y del interior de las provincias, donde hay Ujú, pequeños prestadores que necesariamente tienen que combinar servicios porque tienen que ir a buscar al pasajero en su transporte, le tienen que prever la comida, después alojarlos, hacerles la bajada por el río. Bueno, eso, si no tenías una agencia de viajes, alguien, a lo mejor eso sucedía, ¿no? Alguien de la competencia te denunciaba que estabas ejerciendo ilegalmente o que era una oferta informal. Esos trabajadores, esos emprendedores, ahora no van a tener la vara tan alta en cuanto a los requisitos. Sí, seguramente se les va a seguir exigiendo, como siempre, un seguro, ¿no? Para sobre todo claro. las actividades en la naturaleza, pero también existen muchos círculos de calidad de agentes de viajes que se reúnen, operadores mayoristas, minoristas, que entre ellos establecen una forma de seguro, ¿no? Para sus pasajeros. Al pensar en ese seguro, yo que también tengo cierta experiencia en cuestiones de lo que era turismo estudiantil, recuerdo las famosas quiebras de las empresas de turismo estudiantil. Ahora puede empezar a caer como un castillo de naipes el turismo estudiantil. Pero es que ya ha habido caídas, igual aún existiendo una ley específica. Por eso cuando se sobreprotege algún sector, a veces como que hay efectos no deseados, porque se quiso sobreproteger al sector del turismo estudiantil y se pusieron registros y un montón de requisitos, y por ahí todo desde Buenos Aires, centralizado y no federal. Entonces el agente de viajes del interior estudiantil siempre estaba esperando que le llegara la habilitación y a veces tardaba meses en llegar la habilitación de turismo estudiantil, que es especial. A la vez hay una cuota cero que va a un fideicomiso, que va a engrosar, hay una importante cantidad de dinero en ese fideicomiso, que también es interesante saber qué se va a hacer, porque no se habló de derogar la ley de turismo estudiantil. Y hablábamos de registros. Esa ley prevé un registro de coordinadores de turismo estudiantil. Ujú. Eso es un tema muy sensible porque son adolescentes muy jóvenes que se van fuera de su casa en viaje de fin de año, de fin De curso. de viaje de egresados, con un coordinador que a veces tiene la misma edad que ellos Ujú, y que sí. quizás no tiene mucha experiencia por su juventud en cómo manejar grupos. Y ese registro ahora está como semi abandonado, porque si bien no está en los papeles, en la formalidad, pero no se está capacitando a los coordinadores de turismo estudiantil, y eso también es una inseguridad para los padres, ¿no? Así como los padres también se tienen que asegurar lo de la cuota cero para poder saber para estar seguros de que esa agencia si hay un incumplimiento, el fideicomiso va a responder por eso. Mm. Para cerrar con esta parte del DNU en lo que afecta a la cuestión de la actividad del turismo, ¿no? Entonces es una medida beneficiosa, podríamos decir. Esto es bueno. Habrá que ver cómo funciona. Nosotros desde profesionalmente yo opino que, como profesional en turismo, opino que es bueno porque el registro ese donde a nosotros nos obligaban a pagarle a una gremial empresaria para poder ser responsables técnicos de una agencia, nunca nos dio ningún servicio y sin embargo eso había que pagarlo. Y muchos intentos de modificar la 18829 fracasaron por eso, porque no se querían tocar esas cajas. Yo creo que sí, y lo veo también como persona que ha trabajado en el interior del país, por estos que te decía, ¿no? De los prestadores, los emprendedores, los jóvenes que encuentran en el turismo una fuente de trabajo y muchas veces esta ley, la 1829, les hacía
de freno, o sea, les impedía, les Claro. ponía tantos requisitos que eran imposibles de completar. Y además en Buenos Aires, si bien las provincias hacíamos de intermediarias, pero el martillo lo bajaba siempre, se bajaba siempre en la capital federal. Así que creo que sí, que es una oportunidad para los emprendedores y que ojalá se arme un sistema donde esté contemplado el tema de la seguridad del pasajero y además hay otras herramientas legales como lealtad comercial y defensa del consumidor, que muchas veces cuando hay reclamos en turismo, o sea, terminan en defensa del consumidor que termina defendiendo por ahí más los intereses de los usuarios, de los turistas, que la misma ley de agencias de viajes. Quiero abordar otro tema que está dentro de este área, ¿no? Pero que de alguna manera se torna como un poco más polémico, que es cómo afecta este DNU, este mega DNU, el tema de cielos abiertos y aerolíneas argentinas. ¿Cuál es la opinión bueno, que tenés sobre cómo se ve afectada ahora esta rama, ¿no? Esta actividad. Ojalá se pueda tener una aerolíneas argentinas más competitiva. Yo te doy el ejemplo también de la provincia de La Pampa. Durante 4 años no tuvimos vuelos, no tuvimos frecuencias semanales. Siempre había un día que no teníamos frecuencia. Y eso empezó justamente en los últimos 4 años. Antes teníamos un vuelo diario de aerolíneas. Yo creo que es la frazada corta lo que nos estaba pasando con aerolíneas, que no alcanzaba la flota de aviones para cubrir y tampoco para hacer de aerolínea de fomento, porque en realidad los aviones a Santa Rosa, por ejemplo, salían siempre, siempre estaba con más de 80% de ocupación, que quiere decir que no era por una cuestión comercial que los vuelos no se hacían. Em, bueno, ahora creo que si hay líneas aéreas más pequeñas que puedan emprender estos negocios de conectar ciudades dentro del interior, a lo mejor sin siquiera tener que venir a Buenos Aires, como era en una época, había alguna línea aérea en Patagonia, había en Cuyo, en Neuquén, en Río Negro. eh, Tratar de que sean empresas privadas, porque también han habido muchas líneas aéreas de provincias que quedaron en el camino, ¿no? Como te estaba mencionando, Transportes Aéreos Neuquén, ¿te acordás de SAPSE? Sí, Bueno, había una entrerriana también. Sí, sí, Cata, recuerdo. sí, una entrerriana, Sol, estaba Sol, no sé si, Ujú. bueno, lo que hay que hacer es sincerar y ver cuáles serían los lugares que necesitan sí o sí estar que necesitan conectividad sí o sí, sin la cual no se puede trabajar, y no favorecer solamente a los grandes destinos turísticos, porque ahí sí se desbalanceaba mucho, porque Aerolíneas cumplía mucho con Cataratas, con Calafate, con Bariloche, con Salta, con Córdoba, había cantidad de vuelos. Y nosotros, Santa Rosa, La Pampa, había un día que no teníamos vuelo y nos pasamos 4 años reclamando que nos lo devolvieran y no fue posible. Y creo que alguna otra capital de provincia también tenía. Entonces, por eso yo, sin meterme muy técnicamente en la cuestión de cielos abiertos, sí digo que lo de aerolíneas era insuficiente. Claro, claro, claro. Adriana, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Gustavo. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Adriana Romero, ex secretaria de Turismo de La Pampa.